Zazú. Sí, Alteza. Llévate a Nala. Tengo que dar a mi hijo una lección. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padre. Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las... Tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza. ¿Y si nos ofendéis? ¿No vamos a vengarnos? Si en todo lo demás somos iguales, Es también lo en único eso que somos nos haremos. capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. Tú mataste. Miedo es el camino hacia el lado oscuro. Yo te ayudaré a llevar esta carga, Frodo Bolsón. Muy buenas. Como siempre es un placer. Bueno, como siempre, de momento es mi primer programa, pero bueno, es un placer. Soy Luis Caballos y bienvenidos a mi primer podcast titulado Del guión a la pantalla, cosa que me hace mucha ilusión. Hoy vamos a tener a un gran invitado de honor y un buen amigo mío llamado Víctor S. Soler, que la verdad que cuando se lo propuse, que si quería participar en este primer episodio, no me lo esperaba y me dijo que sí. Así que estoy muy contento y muy agradecido. Es un excelente cineasta especializado en dirección y guión en cine. Ha realizado ya varios proyectos propios independientes y trabajado en el ámbito profesional. Ahora en breve le conoceréis un poquito mejor y bueno, podréis comprobar que su amplio conocimiento en el sector no tiene desperdicio. Siente una gran pasión y una dedicación enorme a esta gran industria como es el arte y bueno, en este caso más específico del cine. Antes de comenzar me gustaría mencionaros que he tenido unos ligeros problemas con el tema del audio de este primer programa, pero bueno, que intentaremos solucionarlo en los siguientes episodios, que seguro que sí. Así que, bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, Víctor, buenos días. Buenos días. Bueno, bienvenido a este primer capítulo de podcast y primero darte las gracias por formar parte de este proyecto, ya que eres el primer invitado de honor. Muchísimas gracias a ti. Es un honor increíble. Pues el honor es completamente mío, es un placer. Víctor, para empezar, cuéntanos un poquito, sé que es una pregunta un poquito general, pero cuéntanos un poquito de ti, que te conozcamos. Pues empecé a trabajar en el tema audiovisual allá por 2016, así con pequeños trabajos en productoras audiovisuales. He rodado un par de cortometrajes con equipo y luego algún corto así un poco más pequeño. Y bueno, mi especialidad es sobre todo el guión y la dirección. Y bueno, el montaje al final he acabado dominándolo un poco también, pero estoy formándome para perfeccionarlo todavía más. Claro, porque imagino que cuando intentas hacer un cortometraje, ¿no?, de manera independiente, al final te tienes que especializar un poquito en todos los ámbitos. Claro, la verdad es que sí. Bueno, pues es curioso, ¿no?, porque tú estudiaste farmacia, eres farmacéutico y actualmente trabajas de ello, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y siempre intentas sacar tiempo libre para apostar en esta profesión, ¿no? Uh-huh. Me gustaría preguntarte, ¿cómo empezaste a interesarte por el cine, Víctor? La verdad es que desde niño tuve muy claro que tenía muchísimas ganas de dedicarme a esto. Nunca vi el cine como una afición que yo quería ver desde lejos. Lo notaba como algo que quería hacer yo. Cuando de niño veía películas yo sabía que aquello era un escenario preparado y yo quería formar parte de aquello. En preescolar, cuando usaba los juguetes, yo me acuerdo que imaginaba películas que me inventaba. Y en primaria, cuando tocaba hacer un dibujo, yo dibujaba un póster de una película que me inventaba. Si tocaba redacción, escribía una idea para una peli. O sea, yo siempre andaba con eso, desde muy niño. Y cuando veía películas me iba fijando en los detalles del aspecto profesional también. Lo que pasa es que aún no sabía ni lo que era una lente, claro. Yo lo que sabía solamente de momento era que de un segundo al otro cambiaban cosas en la película.
y yo veía las pelis una y otra vez, las veía muchísimas veces seguidas, intentando averiguar los secretos de las cosas que cambiaban en la imagen. Bueno, pues es muy interesante, Víctor, porque normalmente las personas sí que empiezan teniendo esta profesión como hobby, como gusto por ver películas y demás. Y es curioso que en ti desde niño ya despertaste esa conciencia, ¿no? De que para ti era algo más, de que querías dedicarte profesionalmente a esto. Bueno, ¿y cómo fue tu primer trabajo, Víctor? Pues hablamos del primer trabajo. Del primer trabajo. Aunque sea con 7 años cogiendo una cámara de tus padres o, bueno, el que sea tu primer trabajo. Mi primer trabajo, mi primera tentativa de trabajo fue como a los, no, es que no sé ni qué edad tendría, porque hace 4 millones de años. No sé si tendría yo 10 años o menos o un poco más, con la cámara del padre de un amigo intentamos rodar un cortometraje que yo tenía en la cabeza en la playa de San Juan, en un apartamento. La verdad que conseguí meter a los chavales en el proyecto y el padre de mi amigo estaba ahí con la cámara, pero la constancia no era una virtud de mis amigos, la verdad, por aquel entonces, y el rodaje duró un día, en el que grabamos los títulos de crédito, que iban a ser los títulos de crédito iban a aparecer mientras aparecían unos pies bajando unas escaleras muy muy largas. Eso fue todo lo que grabamos. Bueno. Y mi primer trabajo de ficción finalizado fue un corto que rodé con un amigo en una tienda. Que podemos decir abiertamente que ese amigo era yo. Efectivamente. Bueno, pero mejor no vamos a entrar más en este tema. Bueno, solo hay que decir que es una joya porque solo lo han visto un puñado de personas. Claro. Pero yo ahora, o sea, yo he hecho una mirada atrás en aquella época que en realidad estábamos empezando. Y primero, en el aspecto de interpretación, por supuesto, el protagonista no lo hacía nada mal. Era impresionante. Y me resulta curioso cómo pudimos sacar el arco dramático que tiene ese corto así en unos pocos días, ¿no? Sí. Y he hecho la mirada atrás porque realmente estábamos empezando y ya yo qué sé, hicimos un corto que tiene un arco dramático al fin y al cabo, aunque lo grabara solamente con un iPhone y sin micrófono. Qué pena no haber tenido un micrófono en esa sesión. Bueno, pero esto demuestra que realmente siempre con lo que uno tenga hay que empezar. Sí. Así es como se aprende. Y sí que es cierto que, por ejemplo, me acuerdo que leí un libro hace tiempo. Ahora mismo no me acuerdo del título. Pero era como 10 consejos para hacer un corto y entre ellos era por lo que acabamos de decir. Empieza con lo que puedas, con lo que tengas, aunque sea con un móvil. Y exprésate y graba y cuenta historias. Y así fue. Bueno, Víctor, también te quería preguntar, antes de entrar al tema, de ¿cuál fue tu primera sensación al encontrarte ante un trabajo profesional? Pues el primer trabajo profesional en el que estuve fue un spot. Y lo que más me llamó la atención, la verdad, fue cómo todo el equipo, un equipo de bastantes personas, se engranaba perfectamente para que todo saliera adelante. Yo era la primera vez que veía aquello. Me imaginaba que tenía que funcionar más o menos así, pero hasta que no lo ves en persona no te das cuenta realmente. Y ahí me di cuenta también, en los primeros trabajos así que en los que estuve, que fueron pues sobre todo spots, videoclips, hasta qué punto hay que tenerlo todo muy planificado para luego poder hacer frente a cualquier imprevisto
que pueda salir. Esa es la lección más importante que creo que todo el mundo saca cuando está por primera vez en un rodaje profesional. Claro, comprendo. Y dentro de los cortometrajes que tú has tenido la oportunidad de realizar, Víctor, me gustaría preguntarte cómo fue tu primer... Más que tu primer encuentro, ¿cómo fue tu relación con los actores? Pues mi relación con los actores, yo siempre estoy continuamente formándome, investigando sobre cómo relacionarme con los actores a los que voy a dirigir, porque hay muchísimos casos. La verdad que trabajar con un actor profesional da gusto, porque cuando ves trabajar a un actor profesional y que se ha formado y que ha investigado mucho, tú le ves crear un personaje. Claro. Y sin embargo luego sí que hay actores que son igualmente profesionales, pero que es verdad que necesitan que tú les des más guía y incluso a veces que les hagas un poco de mímica en los casos más extremos. Claro, porque imagino que esto está estudiado, ¿no? Que hay como diferentes tipos de actrices y de actores, claro, según su carácter, y que la manera de expresarte acerca de ellos, intentar reflejarles sobre todo, ¿no? La idea que tú tienes en la cabeza como director de lo que ves en una escena, puede ser una de las cosas más complicadas que puede haber en un rodaje. Y yo la verdad que sobre todo, bueno, eso, intento investigar continuamente sobre diferentes recursos o que han hecho los grandes maestros cuando se han visto en determinadas situaciones, sobre todo porque quiero que los actores se sientan cómodos. Yo en general en los rodajes quiero hacer un ambiente de amistad, de cordialidad, y yo creo que un actor, para hacer bien su trabajo, ante todo se tiene que sentir atendido y tiene que sentir que su trabajo importa, ¿no? Sí. Yo creo que también es un factor muy importante que el actor se sienta con confianza para sacar lo máximo. Pues bueno, Víctor, ya por última pregunta, antes de entrar al tema que nos interesa, me gustaría preguntarte si tienes algún proyecto nuevo en mente y si nos quieres hablar un poquito de él. Pues ahora mismo estoy cubriendo el aspecto audiovisual de una obra increíble que se llama Space Invaders, de Marcos Montagut Gaona. Y la verdad es que es un trabajo que nunca había hecho y que me está estimulando muchísimo. Yo en este caso no estoy cubriendo ningún aspecto de guión ni de escenografía, que son cosas que me encantan, pero el hecho de no tener que preocuparme de ellas y encargarme solo del aspecto visual, digamos, y del aspecto de montaje y del ritmo del material promocional, es algo que nunca había hecho y es muy muy estimulante, sobre todo porque la obra es muy buena. Bueno, pues entonces vamos a pasar ya directamente al tema que nos interesa, Víctor, del título de este podcast, que es realmente cómo comenzar a escribir un guión y cómo es ese proceso de llevarlo al final a la pantalla. Bueno, primero quería preguntarte que para ti, intentando ser lo más objetivo posible, pero sabemos que al final es subjetivo, las partes más importantes para crear un cortometraje, ¿cuál sería para ti la parte más importante? Para mí, la parte más importante de la producción de un cortometraje, lo que prácticamente incluso lo que puede decidir si un cortometraje acaba rodándose o es un desastre o incluso el resultado final, son las reuniones de preproducción. Debes tener un buen guión y un buen equipo, pero si la preproducción no la haces de forma profesional, es muy difícil que tengas un buen resultado. Da igual que sea vuestra primera vez o que nunca hayáis estudiado nada del tema. Podéis actuar como lo hacen los profesionales si lo planificáis todo bien antes del rodaje. Claro, pues es muy interesante. De hecho, yo intuyo que al final en cualquier rodaje puede pasar cualquier imprevisto y cuanto más preparados esté, pues mejor. Claro. Está
la típica frase de director de cine en realidad es un director de accidentes. Pero realmente yo creo que todos los... o sea, que esta frase se puede aplicar a todos los miembros del equipo. Tienes que tenerlo todo preparado al milímetro. Ese es tu trabajo. Y luego, si se da el caso de que haya un imprevisto en tu rodaje, lo podrás manejar a la perfección. Lo podrás manejar a la perfección e incluso, aunque de esto se podría sacar 20 podcasts más, pero muchas veces de esos accidentes surgen genialidades también. Pero solo podrá pasar si lo tienes todo controlado al milímetro. Claro. Centrándonos un poco en el tema del guión, que también has dicho es una parte obviamente imprescindible a la hora de crear un cortometraje. Existen varios tipos de guiones. Víctor, háblanos un poquito sobre ello. Pues yo la verdad que no quiero ser reduccionista nunca, pero diría que así a grandes rasgos hay los siguientes tipos de películas. Entiéndase que cuando yo digo película, yo digo cortometraje, largometraje, es todo lo mismo. Primer tipo, las que están hechas para el gran público, que plantean conflictos y o bien los resuelven o los dejan en el aire, pero para causar un efecto planeado de antemano. Y segundo tipo, las películas que te hacen preguntas, pero te dejan sin la respuesta. No hablo de preguntas tipo, al final el protagonista estaba soñando todo el tiempo. Esos son preguntas efectistas, ¿no? Que pertenecen al primer tipo. Y oye, que está muy bien también, ¿eh? O sea, yo no estoy en ningún momento poniendo un tipo por encima del otro. Pero las preguntas que te hace el segundo tipo de cine al que me refiero son más bien preguntas del tipo, ¿el fin justifica los medios? ¿Qué significa amar? ¿Necesitamos creer en algo? ¿Realmente hay lugar para la bondad en este mundo o a una persona totalmente buena se la comerían viva los lobos? El segundo tipo de cine te hace esas preguntas y no te da la respuesta. Esos dos tipos de cine ya digo que están muy bien los dos. Y en los dos tipos hay películas malas y hay películas buenas. Claro, comprendo. Luego hay un tercer tipo de cine, creo yo, que es el que intenta explorar nuevas formas de narrar. O sea, el más experimental, por así decirlo. Ya digo que estoy siendo muy reduccionista y en realidad la cosa es muchísimo más complicada. Y entran en juego muchos factores, pero para que nos hagamos una idea, la división podría ir así, a grandes rasgos. Vale. Entonces, según si la historia que quieres contar se enmarca en uno o en otro tipo, tu guión tendrá que tener ciertas características. Si es del primer tipo, o sea, para el gran público, tienes que estudiarte muy bien la estructura en 3 actos. Que el conflicto sea muy dramático, que la resolución sea satisfactoria para el público. Si quieres hacer algo del segundo o tercer tipo, sin embargo, sigues teniendo que conocer la estructura dramática de tu historia, pero la puedes manejar más a tu antojo. El conflicto puede ser más sutil y no tienes que satisfacer a nadie con la resolución. Eso no es necesario. E incluso, bueno, si haces cine experimental, incluso puedes hacer que no haya conflicto. Eso también cabe. Si estás empezando y quieres llegar al público, porque hoy día hay mucho volumen de cortometrajes y es importante llegar al público, te recomiendo que te ciñas al primer tipo, al que sigue un arco dramático muy marcado y tiene una resolución potente y satisfactoria para la audiencia. Hay risas, hay llanto, el público se queda contento porque al fin y al cabo son los que mandan y contentarlos es maravilloso. Incluso si tienes una historia muy personal, puedes convertirla en un guión para el gran público si manejas bien la estructura y la intensidad. Si quieres ponerte más experimental o más alternativo, por supuesto que puedes. Es un poco más difícil que tu trabajo tenga visibilidad así de primera, sobre todo si estás en el circuito más independiente todavía, pero oye, puedes lograrlo, de verdad, no quiero decir que no se pueda. Y bueno, en cada tipo de cine, de estos tipos que he comentado, tenemos ejemplos a la hora de afrontar el guión
que van desde guiones perfectamente estructurados y que se cumplen a la perfección en el rodaje, que cada palabra que está escrita en el guión y cada acción del guión, luego en el rodaje se lleva a cabo y en el montaje se ve reflejada y punto. Luego tenemos también guiones que van cambiando, van evolucionando según avanza el rodaje, que eso también es común que ocurra. O está el caso extremo, por ejemplo, de Gaspar Noé, que escribe guiones de 2 páginas y lo demás lo improvisa con actores o directamente con gente que no son actores profesionales. Comprendo, pues es bastante interesante. De hecho, volviendo un poco al tema de los tipos de películas, como tú has dicho, fíjate que yo te iba a decir por lo que yo tenía entendido, que al final el mundo del cortometraje es un mundo que te permite ser más independiente. Y yo creía que ibas a mencionar más la segunda y la tercera categoría que has mencionado. Pero es curioso cómo uno puede expresarse libremente a través de un cine independiente, pero pensando al fin y al cabo, en la audiencia, en el público que va a tener. Y así crear uno de primer tipo. Sí, fíjate, yo a lo mejor me equivoco porque cada uno tiene su experiencia en este mundo, claro, y aunque te vayas moviendo y conociendo a mucha gente, al final como que te creas tu burbuja de impresiones y de pensamientos. Pero yo creo que el cortometraje podía ser independiente cuando se rodaban a lo mejor 20 cortos al año, porque no todo el mundo tenía acceso a una cámara. Pero ahora que estamos en la era de TikTok, de YouTube, de la música que se hace de forma que te atrape la atención a los 15 primeros segundos y se ruedan miles de cortometrajes cada año, miles y miles y miles, y los festivales de cortometrajes cada vez son más internacionales. Creo que es más difícil, no es imposible, pero creo que es más difícil que el cortometraje sea un lugar reservado para el cine más experimental o más independiente. Creo que también, que ya digo, no es bueno ni malo, es simple evolución. Creo que el cortometraje también ha llegado a ese punto en el que las historias tienen que atrapar muchísimo, porque ya digo, hay tanto volumen de producción que es muy difícil llegar al público sin ese arco dramático. Claro. Ya digo, se puede y 100% estoy contigo, muchísimo ánimo si alguien que nos esté escuchando tiene una idea, porque con una buena productora detrás, con una buena estrategia de marketing, 100% se puede, lo digo de verdad. Sí, pero bueno, que es algo que a tener en cuenta, que sí que es cierto que con la cantidad de volumen de producción que tú has dicho, claro, tu cortometraje tiene que atrapar y llamar la atención para que una persona invierta su tiempo en verlo. Claro. Efectivamente. Vale, pues Víctor, mi siguiente pregunta es hablar un poco sobre la idea, ¿no? Porque para escribir un guión primero imagino que tendrá que surgir la idea. Entonces te quería preguntar que si hay diferentes tipos de técnicas que estén ya generalizadas para hallar esa idea, y ¿cuál usas tú? Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, hay directores de teatro y guionistas que a lo mejor pintan y a raíz de ese cuadro pues obtienen una idea para escribir su guión. Entonces, cuéntanos un poquito. Pues mira, para encontrar una idea, la verdad es que hay 1000 métodos. Hay gente que rebusca en los periódicos noticias que les interesen. Y yo creo que estos guionistas que buscan ideas en periódicos van directos al thriller español, que está muy en auge. No lo digo en plan mal, sino que si quieres dedicarte al thriller, es muy buen método. Hitchcock decía que si estabas planeando un guión tenías que dejar de leer novelas por un tiempo, porque las novelas tienen otras pautas diferentes a las del cine. Y estas pautas pueden interferir en tu creación. Pero luego hay otros que dicen que hay que hincharse a leer novelas y guiones y prospectos de medicamentos, instrucciones de tostadoras. Sí, que la idea puede estar en cualquier parte, ¿no? Tu creatividad.
es infinita. Y luego hay quien medita y va pescando ideas en su meditación. Claro, porque esto es un factor, pero perdóname, Víctor, que te interrumpa aquí, que muchas veces se ha estudiado que cuando uno está en calma es cuando muchas veces la creatividad sale con más fuerza. Cuando uno está tranquilo. Yo tengo que admitir que es algo que todavía no he probado, pero también tengo que decir que todo el mundo que se dedica a una labor creativa y medita, todo el mundo me ha dicho que es muy de provecho. No conozco a nadie que se dedique a una labor creativa y haya hecho meditación disciplinada, técnicas de relajación, de introspección, y me haya dicho que no le haya valido para nada. No he conocido a nadie en absoluto. Comprendo. Yo personalmente para escribir, la verdad leo narrativa y recomiendo leer muchos guiones para acostumbrarte al lenguaje. Eso es muy importante. Tanto al lenguaje técnico como a la forma que tiene un guión de atrapar al lector, porque un guión también tiene que atrapar. Porque esto de escribir guiones es como la música. Si te ponen un pentagrama vacío delante y te piden que lo llenes, aunque sea con una melodía muy muy sencilla, si tú no has visto un pentagrama en tu vida, no vas a dar no vas a poner una sola nota que tenga sentido. Aunque tú creas que escribes bien, esto es importante porque puede ser que escribas genial en el ámbito de la narrativa, tienes que aprender el lenguaje del guión. Tienes que leer sinopsis y loglines de tus películas favoritas. Porque tu guión tiene que hablar de algo. Y ese algo lo tienes que poder resumir bien en una sinopsis, o todavía mejor en una frase potente que sea atractiva para los demás, en una sola frase. Tu guión se tiene que resumir en una frase que la gente cuando la oiga te diga quiero saber más. Si no puedes hacer una frase potente con tu guión, tienes que darle una vuelta. No quiere decir que sea malo o que tengas que abandonar la idea. Solo dale una vuelta, tómate un tiempo, pide opiniones y lo dicho, lee sinopsis de tus películas favoritas. Entonces, podemos decir, perdóname Víctor, que sería útil que en el momento que tú tienes una idea abstracta en la cabeza, tener esa capacidad de poder escribirla o verbalizarla en una frase. Efectivamente, aunque a veces es difícil a partir de una sola idea hacer una narrativa entera, una cosa que tenga sentido de principio a fin. Muchas veces es una consecución de ideas, o muchas veces tú apuntas tu idea en un papel, piensas sobre ella, piensas los personajes, cómo podrías desarrollarla, y para cuando escribes la sinopsis de lo que será tu guión final, no se parece en nada a la idea inicial que habías tenido, pero eso está bien. También pasa. Pero ya digo, sea cual sea la idea que tengas, una vez desarrollada, esto es muy importante, una vez la tengas bien estructurada en tu cabeza, tienes que resumir toda esa frase en una frase, toda esa idea en una frase muy potente que pueda captar la atención de los demás, de tus amigos, de los posibles espectadores o de un posible productor que pueda interesarse en la idea. No importa que digas, no, a mí mi película no me interesa venderla de momento. No, inténtalo, es un buen ejercicio. Mira, un profesor de arqueología debe encontrar el Arca de la Alianza antes de que la encuentren los nazis. Joder, cuéntame más, ¿no? No tiene que ser todo así de hollywoodiense, pero hay que sacar una buena frase del guión que tengáis en mente, que contenga toda la potencia del guión. Si puedes, otro consejo que yo doy personalmente, y que yo creo que en cierto modo está algo relacionado con esto que hablábamos de la meditación, hay que viajar. No hace falta que te pilles una semana en París o un todo incluido en el Caribe. Vete al pueblo de al lado. Pasa unos días donde sea. Lo único que importa es que vayas a tener tiempo de estar relajado y que sea un sitio
al que no vayas a menudo. Y entonces los olores de ese sitio, las vistas, las caras nuevas de gente que no has visto en tu vida, te activarán la mente para escribir. Funciona sobre todo si ya vas con una idea y lo que quieres es desarrollarla. Eso funciona muy, muy bien. ¿Cómo encontrar una idea partiendo de cero? Yo personalmente uso la lluvia de ideas. ¿Sabes para qué vale todo lo que sacas de la lluvia de ideas o de los métodos de relación de ideas sobre el papel? Del propio momento en el que tú te sientas y haces la lluvia de ideas. Pregúntame para qué sirve, por favor, si eres tan amable. ¿Y para qué sirve hacer la lluvia de ideas, Víctor? Pues normalmente la lluvia de ideas no suele valer para una mierda. Las ideas que tú sacas de ahí. Las ideas que tú sacas de ahí en el acto. Pero de verdad. Si lo haces varias veces, es como gimnasia para la parte de nuestro cerebro que tiene las ideas. Pones tu mente alerta y de pronto estás comiendo un día y ahí está. Claro, que ya es un mecanismo que tú estás poniendo en funcionamiento. Claro. Efectivamente. Que nadie piense que en el acto de hacer la lluvia de ideas, que a lo mejor sí, pero en el acto de hacer la lluvia de ideas tú solo en tu casa o todos esos ejercicios de interrelación de ideas, que nadie piense que ahí va a salir la idea de su vida. Puede ser que sí, pero que no os desaniméis si veis que de ahí no sale. Seguid haciéndolo. Claro, hay que verlo como un método de entrenamiento, ¿no? Quizás. Efectivamente, porque los días que lo estás haciendo, tu cerebro se pone en un cierto chip. Y entonces de pronto, en cualquier momento, estés haciendo lo que estés haciendo, ahí te viene la idea y tienes que apuntarlo porque esa puede ser la idea que te haga convertirte en el próximo John Logan Roy. ¿Sabes quién es John Logan Roy? Yo no. No es nadie. Me lo he inventado. ¿Ya has visto? Las ideas. Vale, pues entonces podemos resumir un poquito este punto como que hace falta flexibilizar un poco la mente y eso nos ayuda un montón, pues, también a obtener más conocimiento, ¿no? Y eso nos permite, y eso se consigue mediante viajando, teniendo conocimientos nuevos, observando personas, observando acciones, incluso otras películas, ¿no? Podríamos decir. También habría que tener ya un conocimiento acerca de cómo funciona la escritura de algún guión o alguna sinopsis. Pues sí que es cierto que para confiar un poco en el instinto, ese instinto se tiene que apoyar en un conocimiento que tú ya posees. Y intentar al final trabajar una idea para intentar expresarla mediante una frase. Vale, pues... Vale, Víctor, y ahora que hemos hablado ya un poco de cómo obtener esa idea, ¿cómo nos enfrentaríamos a un papel en blanco? Yo creo que el momento de sentarte frente a un papel en blanco y llenarlo de forma adecuada, que merezca la pena ser leída, el único método es aprendiendo. Hay que aprender de qué va el asunto. Según mi experiencia, una vez aprendes bien cómo se escribe un guión, cuando aprendes bien el mecanismo de esa narrativa, el papel en blanco ya no existe. Todo lo que te encuentras es un potencial guión, acaba siendo un potencial guión. Otra cosa es que sea bueno. Ahí es donde tiene que entrar tu olfato, pero empiezas a ver posibles sinopsis continuamente. Pero tienes que tener cuidado a la hora de aprender, sobre todo si vas en busca de esa gran idea. ¿Sabes por qué? Porque en realidad nadie sabe nada. Y el que veas que que lo sabe todo, huye de él. Porque este es un mundo muy particular, que es mitad arte, mitad industria, y es muy, muy impredecible. Ojo, es importante, muy importante, aprender de los maestros, pero un buen maestro te dará herramientas para que tú las uses con tu estilo, las selecciones y las moldees. Pero el que vaya de que te va a decir las 10 claves para triunfar, porque se dedica a esto y al otro y lleva 20 años en el sector, huye. Hay muchos gilipollas que llevan 20 y 30 años trabajando en el sector y muchos que llevan décadas trabajando en el cine sacan películas terribles. Porque nadie sabe nada. Nadie sabe dónde está la clave del éxito. Lo único que puedes hacer es aprender a usar las herramientas y usarlas con el corazón. ¿Eso quiere decir que no te puedes fiar de nadie? No. Acepta consejos. Sobre todo si ves que son consejos sinceros. Pero ve con pies de plomo.
¿Qué es un buen maestro? Un buen maestro, lo mejor es que sea una persona de carne y hueso en la que puedas confiar, que tenga currículum y que tú notes que te enseña bien, que no te está intentando timar. Ahí también tiene que entrar tu olfato. Pero un buen maestro también puede ser un guionista que te guste. Y lo mejor es que ese tío no tiene ni por qué estar vivo para enseñarte. Tú solo te coges sus guiones y te los lees. Sobre todo al principio, eso ayuda muchísimo. Siempre es mejor si puedes dar clase y tener a alguien al lado para perfeccionarte y pulir su estilo. Eso está claro. Eso es un lujo, es increíble. Hay que decir que algunos imbéciles de estos que van de gurús del audiovisual, que van de que lo saben todo, te dirán, no cuentes tu vida en tus guiones, tu vida no es tan interesante. Gilipolleces. Eso lo he oído muchísimo y siempre sale de la boca de esta gente que va de que lo sabe todo y que conoce los 10 secretos de la industria para triunfar. Tu vida no es tan importante. ¿Cómo se te ocurre contar tu vida en un guión? Eso son tonterías. Los mejores directores guionistas llevan años llevándose premios a costa de darnos la turra con sus vidas. Sorrentino, Almodóvar, Cuarón, Bergman, alabanzas, Oscar, Goyas, Palmas de Oro, Leones de Oro. Muy buenas cifras de recaudación. Tu vida también es muy interesante. La de cualquiera es muy interesante. Es una clave para llegar al corazón de la gente, porque lo más personal se vuelve universal. Puedes contar tu vida, incluso puedes sacar un guión de la última vez que fuiste a comprar el pan, y te prometo que ese puto guión puede ser el próximo ganador del Oscar, te lo prometo. Pero hazlo solo si ese momento mueve algo en ti, si sabes que tienes la suficiente fuerza, porque si de verdad crees que la tiene y usas las herramientas que te puede enseñar un buen maestro, te aseguro que esa fuerza también la van a sentir los demás. Ojo, muy importante. Quiero recalcar esto. Cuando detectéis a un gilipollas, escuchadle también. Ya sé que he dicho que hay que tener cuidado con esta gente, pero eso no quita que hasta de un imbécil se pueda sacar algo de buena información. Eso también es importante. Comprendo, bueno. Sí que es cierto que al final, por ejemplo, en mi caso, que tengo más conocimiento quizás acerca del teatro, al final cuando uno habla de conflictos, son conflictos universales, y lo que le preocupa a uno, lo que le pasa a uno, al final es un lenguaje universal y humano, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, Víctor, yo ahora te quería preguntar, ahora que ya hemos hablado de cómo tener una idea, de cómo enfrentarse a un papel en blanco, que yo creo que al final, en resumen, también podríamos decir que ante la duda escribe, aunque tú pienses que vaya a ser malo, pero escribe, pues al final, como hemos hablado antes, al final todo funciona como entrenamiento también, ¿no? Vale, pues vamos a entrar ahora con el conflicto, porque una cosa es la idea, otra cosa es enfrentarse al papel y otra cosa es ya tener un conflicto, que es lo que muchas veces te va a crear el arco. Háblanos un poco del conflicto. ¿Qué elementos debería tener un buen conflicto, Víctor? Me encanta que me hagas esa pregunta, porque ¿sabes cuál es el principal problema que me encuentro con gente que está empezando y que me enseña los guiones que acaba de escribir? Que no hay conflicto, ni premisa, ni tema. Pasan cosas, pero una sucesión de eventos no es una historia. Tiene que haber algo de conflicto. Si no hay conflicto o es muy sutil, debe ser porque la fuerza radica en el tema de la historia. Comprendo. Pero muchas veces, ya digo, en los guiones primerizos no hay ni conflicto ni tema. ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo no saben todavía qué es lo que quieren contar. Así que calma, hay que sentarse a pensar y reflexionar qué quiero contar y cómo quiero que llegue a la gente. Elementos de un buen conflicto. Primero, que los personajes sean buenos, que tengan fuerza y estén bien construidos. No como los personajes femeninos de Christopher Nolan. A ver, Nolan está guay Nolan, pero a sus personajes femeninos hay que darles una vuelta. Que sean personajes a los que acabes conociendo bien de lo realistas que son. Que sepas cómo es su llavero, aunque su llavero no salga en toda la película. Pero a la vez que tengan tanta personalidad que quedaran bien si fuesen encarnados por Gina Robles o por Humphrey Bogart. Tienen que tener una personalidad muy fuerte.
todos los personajes deben tener un objetivo. O que cada personaje tenga varios objetivos. O mejor aún, mira, ¿y si hacemos que los diferentes objetivos que tiene un personaje se contradigan entre sí? Así se crean buenos conflictos internos y externos. A lo mejor tenemos un personaje que va de que no le importa nada, ¿no? Pues bueno, ese ya tiene un objetivo. Quiere cuidar de sí mismo. Y entonces, de pronto, mira, se ve involucrado en una trama peligrosa, hay un niño en peligro, o una causa que de pronto empieza a importarle mucho. Y eso entra en conflicto con el objetivo que tenía al principio, que era cuidar únicamente de sí mismo. Ya tenemos conflicto interno y también tenemos conflicto externo porque nuestro personaje querrá solucionar la situación. Y también, que de hecho tú lo has dicho hace un momento, hay que hacer que el conflicto sea universal. Es decir, que sintamos que nos podría pasar a todos, aunque sea de una forma diferente a la que aparece en la historia, porque podemos estar frente a una historia de superhéroes y obviamente esas cosas no nos van a pasar a nosotros, pero que de algún modo sepamos en nuestro interior que sea algo que sí que nos podría pasar, de alguna forma. Algo que te haga pensar, yo también sentiría así si me pasase eso, o yo también buscaría venganza. En este caso, qué terrible es cuando entras a ver una película e intentas con todas tus fuerzas que el conflicto te importe, pero oye, no te importa. Y peor aún, es que ya sabes todo lo que va a pasar, porque cuando el conflicto no te importa, te saca de la película completamente. Y bueno, por último, yo diría que un elemento muy importante del conflicto es su resolución. Debe ser digna y nada tramposa. Si intentas hacer un final tramposo o si no está a la altura, tu conflicto se desmorona. Comprendo. Pues muy interesante. Yo, por ejemplo, al dedicarme al tema de la interpretación, sí que es cierto que al final cuanto más conflicto, muchas veces, a ver, te teniendo claro un objetivo principal te ayuda mucho al guiar o a la construcción del personaje que tú quieras hacer, pero sí que es cierto que cuanto más conflictos y sobre todo internos, que eso es lo más humano porque todo el mundo tenemos esa contraposición de fuerzas, ¿no? Efectivamente. De hecho, muchas veces se dice que a raíz del conflicto es cuando se conoce realmente a un personaje o a una persona. Perfecto. Bueno, pues ahora que estamos hablando un poco de los personajes, Víctor, estamos hablando un poco de que al final el cómo van a resolver ellos sus conflictos, el cómo se encaran ellos o afrontan la vida, eso les dota de un carácter, y cómo tú puedes reflejar ese carácter a la hora de escribir en un guión. Es decir, si un personaje más callejero, imagino que tú a la hora de escribir tendrás que escribir con una jerga más callejera. O si ese personaje vive cabreado, igual su manera de hablar o es más constante o es más agresiva. Y eso se tiene que reflejar, ¿no?, en un guión. Lo principal es que tienes que conocer a tus personajes muy bien. No te hagas ideas preconcebidas, no fuerces a tu personaje a tener la personalidad que le conviene a la historia. O sea, es decir, escucha la evolución del personaje, ¿no?, mientras lo crea. Exacto. Puede ser que tú pienses, es que a la historia le conviene que este personaje conduzca un Ferrari. Bueno, puede ser que a la historia le convenga que el personaje conduzca un Ferrari. Pero si el personaje no tiene dinero para pagarlo, ese Ferrari no tiene sentido. Así que lo principal es conocer muy bien a los personajes que están en tu cabeza, a las fichas del tablero. Tienes que saber qué colonia usan, cómo piensan, cómo contestarían si les dicen X cosa. Porque al fin y al cabo son tus personajes, son tu creación y de nadie más. Escribe una breve biografía suya. Escribe cuál es su disfraz favorito, si tienen alguna manía. Escribe lo que les pasa el día antes de que comience tu corto. Y escribe qué les pasa 1 o 2 días después. Todo tiene que ir acorde con su personalidad. No puedes hacer que un personaje pase de no ser capaz de apretar un gatillo a liarse a tiros sin mostrar una evolución lógica. Para sacar ideas de los personajes una vez ya están firmes en mi cabeza,
yo suelo pensar en gente que conozco que tiene una personalidad similar y me pregunto qué haría, qué diría, qué coche conduciría en la situación de mi personaje, cómo vestiría. La famosa técnica de hacerse preguntas constantemente, ¿no? Para Sí, obligarte a responderlas. Efectivamente. Los personajes de cine y de literatura que tienes en el subconsciente, los que has estado viendo a lo largo de tu vida, también ayudan. Pero acudir a ellos de manera consciente no creo que ayude mucho. Porque esos son personajes artificiales ya creados, a no ser que sean muy arquetípicos o del teatro clásico. Yo no creo que apoyarte demasiado en un personaje que ya fue ideado para un determinado escenario te ayude mucho a inspirarte, pero bueno, es mi experiencia al fin y al cabo. También me sirve pensar la música que estaría escuchando el personaje según su estado de ánimo. Esto es un pequeño truco, pero es bastante útil, porque la música que alguien escucha puede hacer que nos hagamos una idea de cómo va a reaccionar esa persona. No tanto de su forma de hablar o de vestirse, porque eso es un tópico si lo relacionas con la música, pero sí de su forma de pensar, si es calmado, esquemático, creativo, impulsivo. Pero esto es solo al principio, todas estas cosas son solo al principio de la creación, porque después, cuando el personaje ya está bien consolidado en tu cabeza, ya no hace falta pensar en nada más. Es prácticamente como si las palabras saliesen solas, si tienes buenos cimientos. Si te molestas en construir bien los cimientos, como hemos hablado, después ya lo demás, no digo que salga solo, pero es muy natural. Bueno, pero al final volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Que al final hay que partir siempre de construir una buena base, porque en el momento que se tiene una buena base, el edificio se construye mejor. Es muy interesante lo que hemos dicho un poquito al principio de tener que escuchar un poco esa evolución lógica que tiene el personaje, porque muchas veces me acuerdo que justo esta frase lo dijo en una entrevista a Jaime Lorente, cosa que estoy muy, muy de acuerdo, de que incluso a nosotros mismos en el día a día nos sorprendemos constantemente de que hacemos cosas que no esperábamos. Y entonces, si a nosotros nos pasa, ¿cómo no le va a pasar a un personaje? ¿No? Ya ves. Y bueno, y sí que es cierto que al final puede haber muchas herramientas. Hay personas que a lo mejor, como tú has dicho, que te puedes inspirar por la música, o hay personas que a lo mejor, pues a través de colores o la forma de vestir que tiene el personaje, pues al final todo te puede guiar un poco y ayudarte a escribir ese carácter que estábamos hablando. Y Víctor, quería hacerte una pregunta, porque tú, por ejemplo, esto ya desde tu 100% desde tu experiencia, cuando tú escribes un personaje, ¿tú piensas ya en qué actor te gustaría que lo encarnase para hacerte una idea? Cuéntanos. Pues es muy curioso. Con los cortos sí, pero con un par de largos que he escrito nunca me los he imaginado. De todas formas, hay que decir que en los cortos pocas veces he trabajado con los actores a los que había imaginado en un primer momento, no porque me haya imaginado a Harrison Ford o a Jack Nicholson. Ha sido o porque desde un principio no tenía la intención de trabajar con ellos realmente, solo los usaba como una herramienta, cruelmente, o porque los tenía a mi alcance, pero por problemas de agenda, que esto pasa muchísimo, al final no pudo ser. En el segundo caso, cuando por problemas de agenda un actor al final no puede trabajar contigo, trastoca un poco, os va a pasar cuando os dediquéis a esto, o os habrá pasado si ya os dedicáis a esto. Trastoca un poco porque tú quieres que el personaje sea tal y como tú lo habías imaginado, con el actor que tenías al principio, ¿no? Pero se acaba encontrando siempre a un actor adecuado, con otras características que dan al personaje matices que no habías pensado que pudiera tener. Y eso la verdad que es muy interesante y muy enriquecedor. Y te ayuda a dar también, a ti mismo te da otra perspectiva de tu personaje. Le sacas a veces incluso más jugo del que le habías sacado en un primer momento. Claro, porque yo creo que es bastante importante de que si tú, por ejemplo, tenías a una actriz en mente para encarnar un personaje y de repente esa actriz no puede y tienes que contratar, en este caso, a otra actriz, como lo hemos visto mucho en la historia del cine de actores y actrices que han encarnado el mismo personaje, solo que en diferentes contextos temporales, el personaje es el mismo, el personaje base,
y que a veces dejarte sorprender por cómo lo plasma una actriz u otra, un actor u otro, es muy interesante. Y sí que es cierto que hay que estar abierto a ello. Hablando ahora de que si cuando escribes ya piensas en ese equipo actoral, cuando escribes también piensas ya en el set de rodaje y en los planos que tú quieres realizar. Pues imagino que eso será algo a tener en cuenta cuando escribes, sobre todo hablando de un guión de cortometraje, de ver ya cómo lo quieres mostrar, por así decirlo, ¿no? Para ver sus posibilidades. Sí, yo normalmente lo pienso. Pienso en ello, pero porque tengo el lenguaje visual muy interiorizado y no concibo escribir sin imaginarme lo que escribo. Si escribo una frase que debe sonar intensa, me imagino al personaje en primer plano. Si quiero ver al personaje de espaldas o hacer un travelling, eso no lo pongo en el guión literario, claro, pero de algún modo afecta a la atmósfera de lo que escribo. Y con el set pasa lo mismo. Luego resulta que consigues un set diferente al que te habías imaginado, o hay cierto tipo de plano que habías imaginado pero que no queda bien por alguna razón. Pero no pasa nada, de verdad. Os lo aseguro, todos esos cambios siempre son para mejor. Te obligan a poner la mente en marcha, a buscar alternativas. Vale, al final la mansión victoriana en la que quería rodar se ha caído a pedazos, pero me han ofrecido un piso en la parte antigua de la ciudad y tengo que empezar el rodaje sí o sí. Pues oye, pa'lante. Cuando pones la mente a trabajar en esas circunstancias, todo lo que sale de ahí es oro puro. Comprendo. Y imagino que pocas veces se habla de esto cuando uno escribe un corto. Sí que es cierto que tiene que ser un habitáculo cuando tú escribes ese guión de libertad expresiva, de creatividad, pero yo imagino que si quieres llevarlo a cabo en algún momento, quizás también tienes que pensar y tener en cuenta el presupuesto que uno tiene que tener. Entonces eso, hombre, yo imagino que al final sí que hay que tener en cuenta que tú puedes escribir un guión libremente y después adaptarlo según el presupuesto. Un mismo guión se puede plasmar de mil maneras diferentes, claro que sí. Pero, por ejemplo, en tu caso, tú sí que es recomendable o sueles tener claro ya el presupuesto que puedes tener para a la hora de contar ese cortometraje que estás escribiendo. Sí. De hecho, fíjate, el error que comete mucha gente que quiere escribir y dirigir su primer corto es que escriben cosas sin tener en cuenta las posibilidades que tienen a su alcance. Pero, ojo, tampoco hay que poner cortapisas a la imaginación. Y si tu idea llama la atención de una gran productora, entonces perfecto. Pero si vas a rodar con un presupuesto más pequeño, no te preocupes. Porque muchas veces, sobre todo en los cortos, menos es más. Esto es muy interesante. Y es un efecto que, ya lo digo, en los cortometrajes ocurre muchísimo. No sé qué pasa, pero cuando vemos un largometraje queremos muchos elementos a veces, muchos fuegos artificiales, pero cuando vemos un cortometraje, a veces, con menos elementos, se logra un mejor efecto en el espectador, de alguna forma. Es un efecto muy, muy curioso, así que no tengamos miedo de trabajar un poco con las manos atadas en cuanto a los recursos, porque de ahí también pueden salir muy buenas ideas y buenas soluciones. Claro, y pues Víctor, me gustaría volver a los personajes, y aunque yo sé que no es del todo correcto intentar afirmar cuál sería el número concreto de personajes que debería de tener un guión o un cortometraje, ya que eso sí que es cierto que cada uno es libre y que como se puede contar un guión de miles maneras, puede tener miles personajes, ¿no? Pero ¿cuál dirías tú que más o menos es ese parámetro de personajes recomendados normalmente máximo para escribir un guión? Pues fíjate, por lo mismo que he dicho antes, sobre ese curioso fenómeno que ocurre según el cual los cortometrajes llaman la atención cuando son bastante minimalistas, y siendo minimalistas cuentan una historia muy efectiva, ocurre igual con los personajes, la verdad. Según mi experiencia, con los cortometrajes, cuantos menos, mejor. También creo que es porque la gente, cuando se enfrenta a un cortometraje, cuando el espectador se enfrenta a un cortometraje, quiere ser sorprendido. Y el espectador está acostumbrado a ver un desfile de personajes en las películas. Con lo cual,
su sorpresa al ver un cortometraje radica en que toda la complejidad de la historia la lleve un número reducido de personajes. Si tienes un buen personaje, uno solo, él solo puede llevar toda la acción. Y si tu corto tiene muchos personajes, que también es válido perfectamente, pero si ves que tiene muchos, cuando lo escribes, intenta condensarlos. Prueba. Mira qué personajes de los que has creado se pueden combinar en uno solo. Y cuando llegues al punto en el que ya no puedes hacer eso más, ahí has encontrado el número de personajes ideal para tu corto. Comprendo que al final simplemente hay que tener en cuenta de qué personajes realmente son necesarios para contar la historia que tú quieres contar, ¿no? Efectivamente, y ya digo que no solo va bien por motivos económicos o de logística, también ocurre esto, que para llamar la atención del espectador en el tiempo que dura un cortometraje, es mejor que no le presentes más personajes de los necesarios. Comprendo. Y bueno, Víctor, acabando ya con el tema de los personajes y empezando a concluir este tema, al final, para resumir, para que el espectador también, todos nosotros nos hagamos una idea, ¿qué elementos dirías tú que son los claves para que un personaje sea un buen personaje dramático? Un buen personaje debe tener un motivo para hacer todo lo que hace. Que haya un porqué. Y que ese porqué esté acorde con su personalidad, con su historia pasada. Y algo muy importante, muy importante, de verdad lo digo, la peli será mucho mejor si es un personaje activo. Muchas veces se comete el mismo error. Yo lo he cometido, y muchos guionistas, y hasta algunas pelis profesionales, les pasa. Y el error es que a los personajes principales les van pasando cosas, pero ellos no provocan los acontecimientos. Son historias de gente a la que le pasan cosas. Es normal caer en ese error, pero hay que evitarlo, porque a la gente le interesan los personajes activos, no los pasivos. Es más, con un personaje activo la historia es mucho más consecuente y fluye mejor. Es más potente si el personaje con sus actos ha provocado su propia desgracia, por ejemplo. Imagínate la escena. Hamlet está discutiendo con su madre y de pronto Polonio cae muerto detrás de las cortinas porque le da un infarto, ¿no? Claro, pues la escena igual no tiene tanta fuerza. Claro, pues imagínate, Polonio estaba muy estresado, le da un infarto y se cae muerto. Y entonces Hamlet se arrodilla frente al cuerpo de Polonio y dice, oh no, pobre Polonio. No es mejor que Polonio confunda, o sea, no es mejor, perdona, que Hamlet confunda a Polonio con su enemigo y lo asesine por error. Ahí Shakespeare ya te está diciendo, haz que tu personaje haga cosas, que provoque él los acontecimientos, aunque sean acontecimientos malos. Y que no se limite a mirar como un bobo las cosas que pasan. ¿Significa esto que no puedes crear un personaje pasivo? Una persona solitaria y deprimida a la que le sobrevienen los acontecimientos, como muchos de los hermanos Coen, que esto lo hacen muy bien, la verdad. Puede que sea así, puedes hacerlo, pero que haya un motivo para ello. Que no sea porque no se te ocurría cómo hacerlos más activos en tu historia. Aparte de esto, lo que ya he dicho antes, tienes que conocer bien a tus personajes. Si los conoces bien, no cometerás fallos y podrás crearles conflictos internos. Podrás hacer que haya una lucha en su interior. Entre eso y que les dotarás de un motivo, les pondrás conflictos externos de por medio, harás que generen acontecimientos en la trama. Ya tendrás personajes potentes con todo esto. Hay dos trucos que no fallan para que un personaje guste más. Primero, que realice una buena o una mala acción al principio de la historia. Y segundo, que tenga algo físico que lo caracterice. Una cojera, un parche en el ojo, una cicatriz. Estos son solo dos pequeños trucos. Todo esto es como un atajo para que tu personaje llame la atención. Pero lo podríamos sumar a estos elementos de personaje con fuerza. Y voy a decir una cosa que me dijo un buen amigo y un pedazo de actor. Intenta hacer tus personajes de forma que un actor se excite con la idea de interpretar a cualquiera de ellos, no solo al protagonista. Todos tienen que tener tanta fuerza y tanta solidez que un actor o una actriz tenga ganas de interpretar hasta el que aparezca solo para decir dos frases. Porque si el personaje es bueno, da igual que diga dos frases, da igual que diga solo flores para los muertos. Puedes robarse la peli entera con 2 minutos de aparición. Ese buen amigo y pedazo de actor fuiste tú.
No. algo me sonaba de haber dicho yo algo así. Para terminar, yo a los guionistas os aconsejo que habléis con actores que se hayan formado, que os hablen de los personajes que más les han estimulado y no solo a los que han interpretado, sino a los que les ha estimulado estudiar también, porque un guionista es el filósofo de los personajes, digamos, pero un actor, al fin y al cabo, es un científico de personajes, ¿no? Es el que se pone la bata de laboratorio y pone a prueba todas las teorías. Así que el punto de vista del actor vale oro. Comprendo. Pues entonces, en resumen, podríamos decir que un personaje obviamente puede ser activo o pasivo, pero quizás podríamos afinar que al final la clave es que tenga una acción. Un personaje puede ser pasivo, pero puede tener una acción interna mientras está siendo pasivo físicamente, visualmente desde fuera. Comprendo. Bueno, pues ahora ya acercándonos a la recta final, quería preguntarte si hay alguna diferencia, por lo que he podido comentar con otros directores, acerca de el resultado final que tú tienes con un cortometraje ese primer guión que tú escribiste o has tenido en tus manos, ¿no? Porque al final siempre o por cambios en el rodaje, por algunos conflictos o simplemente por el tema de mejorar el cómo se cuenta esa historia, uno se ve obligado en postproducción o mediante se rueda a hacer cambios, ¿no? ¿A ti te ha pasado? ¿Por qué suele pasar esto, Víctor? Y cuéntanos. Pues fíjate, según mi experiencia, a veces es igual el resultado final al guión. Yo he visto guiones que prácticamente no han cambiado al llegar a la pantalla porque ha dado la casualidad de que no había necesidad. Pero hay que tener en cuenta que es un trabajo de muchos meses y que desde que se acaba el guión, la versión final del guión, hasta que se termina el montaje final, puedes irte dando cuenta de cosas que mejoran tu trabajo. No es que el guión sea malo y por eso has tenido que cambiarlo, todo lo contrario. Un mal guión creo que nunca se prestaría a ir mutando de esa forma. Simplemente son las circunstancias. Un día se te ocurre que puedes modificar un poco una escena o en la sala de montaje la película cambia completamente. Ya te digo, no es que el guión original fuese malo, todo lo contrario. Todos esos cambios a mejor son solo, son como la pleitesía, ¿no? Que merece un guión que ya era bueno en un primer momento. El guión es el padre y la peli es el hijo, y lo ideal es que los hijos sean mejores que los padres, ¿no? Este es el tópico que se suele decir, pero el deseo de todo padre es cierto que es ese. Sí, bueno, que el alumno supera al maestro al final. Claro. Y a mí me ha pasado estar zabullido en el montaje de un corto que también escribí y dirigí, y esto es difícil, por eso digo que sigo formándome en montaje y que quiero perfeccionarme, porque el montaje puede modificar mucho la narrativa. Eso daría para muchos otros programas. Claro, y que se ha visto en la historia, perdóname Vitote, que a la hora del montaje, de postproducción de un largometraje, un cortometraje, ha cambiado según el montador, ¿no? Pues existen los famosos montajes de director o... Efectivamente. Okay. Y es una cosa muy difícil que a muchos os pasará o os ha pasado cuando el montaje de un corto, cuando tú realizas el montaje de un corto que has dirigido también y has escrito, porque normalmente el montador que más aporta es el que no está involucrado ni en la escritura ni en la dirección. Que es más objetivo, claro. Claro, porque aporta un punto de vista que puede enriquecer mucho la historia. Pero cuando el montador es el mismo que escribe y dirige, es muy difícil aportarte a ti mismo un punto de vista diferente. Así que a mí, en mi caso personal, yo estaba ahí con el montaje de mi corto y entonces ocurrió que las circunstancias me obligaron a pausar durante unos días y tomar distancia. Y entonces se me ocurrió una idea nueva para el montaje que cambiaba bastante el resultado final, pero elevaba la historia, que es lo importante. Claro, que al final el cambio sea, vamos a decirlo así, mejor, ¿no? Efectivamente, claro, y me puse a ello.
Y como no había posibilidad de regrabar, ni siquiera había posibilidad de regrabar voces, porque os podéis imaginar que esta época que me pilló así entre medias fue el confinamiento, Comprendo. incluso llegué a crear frases nuevas a partir de trozos de frases que habían quedado grabadas en el rodaje, para que el nuevo montaje tuviera más sentido. Hay que decir que ocurre en un momento o dos y nadie se ha dado cuenta hasta ahora, así que quedó perfecto. Pero los que nos estén oyendo, no hagáis esto, no vaya a ser que os quede mal. Esto es solo para emergencias si tenéis que entregar el corto ya y os pilla de por medio un confinamiento. Bueno, pues curioso. También yo creo que hay que destacar que muchas veces, no siempre, pero que muchas veces el ego del propio guionista o director puede interferir a darse cuenta de que a lo mejor modificar un poquito el montaje final es lo que más va a enriquecer a su producto. Claro, bueno, totalmente. Y ya para resumir, Víctor, ¿nos podrías decir qué elementos entonces en definitiva debería de tener un guión para considerarse un buen guión o un guión preparado y funcional para ya ponerlo en pie y hacer un cortometraje? Yo creo que sobre todo un guión debe tener ante todo un conflicto varios y unos personajes potentes. Y por favor, intentad meter conflictos internos de los personajes, además de externos, que son los que se suelen ver siempre. Mete subtexto, es decir, de qué habla realmente tu historia, aunque ningún personaje lo diga con palabras. Eso enriquece muchísimo la historia. Que el subtexto va ligado un poquito también podríamos decir, a la idea, ¿no? A la idea, sí, pero a veces pasa que tienes una idea y cuando la desarrollas te das cuenta de que tu idea está hablando en realidad de algo que tenías en tu interior. Y tú sin darte cuenta le estás dando subtexto, o puedes aprovechar para dar un subtexto tú mismo de forma secundaria, pero en cualquier caso el subtexto no suele ser consciente a veces ni para el escritor en un primer momento, o a veces sí cuando el escritor es muy, muy experimentado, pero a veces no lo es. Pero bueno, luego tiene que ser consciente, claro, luego tú tienes que darte cuenta, ojo, mi historia va de eso. Por ejemplo, de hecho, perdóname, Vitote, el subtexto podríamos decir también que es un elemento muy libre, ¿no? Porque el director puede tener un subtexto, el actor otro, y el propio espectador puede crear su subtexto a raíz de lo que está viendo en la historia, ¿verdad? Ahí está. Es muy curioso que me digas esto porque yo estaba pensando en el ejemplo de Tarantino que dice que Reservoir Dogs trata de la relación con su padre. Y claro, ese es su subtexto, pero ya me dirás tú, o sea, eso de qué nos sirve para los demás, para todos los demás, ese subtexto yo creo que no nos sirve, no digo que esté mal, pero es un subtexto para Tarantino, porque nosotros, la relación de padre-hijo, nosotros vemos Reservoir Dogs y no vemos una historia de padre-hijo. Claro. Eso es un subtexto del propio Tarantino, así que es curioso que hayas dicho eso porque pasa muchas veces. Luego también, el diálogo hay que procurar que sea fluido y siempre usa la máxima del cine. Y es una máxima que, tío, cada vez me sorprendo más de cómo se la saltan en muchas pelis. La máxima es, enseña, no lo cuentes. Es alucinante la cantidad de pelis que no usan la imagen para dar información del argumento de los personajes. Siempre hay un personaje o una voz en off explicándolo todo. Tío, aprovecha que estás usando el único medio narrativo en el que puedes hacer un plano detalle que ahorre 2 minutos de explicación que suene antinatural. El diálogo también tiene que ser sutil. Fíjate que cuando nosotros hablamos, sobre todo en las conversaciones casuales, casi nunca decimos directamente lo que queremos decir. Hay que jugar con eso en los diálogos. ¿Quieres que tu personaje suelte un monólogo bien largo y se abra directamente al público? Pues dale caña, pero que sea intenso. Puedes hacer prácticamente lo que quieras. Las escenas, intenta entrar en ellas lo más tarde que puedas y salir de ellas lo más pronto que puedas. Enseña lo justo de la escena para que se entienda. Por ejemplo, una escena de 2 en un café. Pues no los enseñes entrando al café. Empieza la escena a mitad de la conversación, lo más tarde que puedas. Y pasa a la siguiente escena lo más pronto que puedas.
a ver, tampoco hace falta que tus escenas duren 20 segundos, pero es un buen ejercicio. Sí, pero que volvemos a lo mismo al fin y al cabo, ¿no? Que es muestra lo necesario, ¿no? Exacto, también a la hora de hablar, tú puedes escribir un monólogo, puedes escribir diálogos más escuetos, más rápido, pero porque al final también volvemos a la misma regla, es decir, el personaje habla porque siente la necesidad de contar algo. Si no siente esa necesidad de contar algo, pues quizás es más recomendable que lo pongas mediante acciones o que no lo escribas, ¿no? Efectivamente. Mira, una cosa importante que conocen todos los guionistas y que es una regla de todos los buenos guiones. La pistola de Chekhov. Esta regla dice: no enseñes una pistola en el minuto 5 si no la vas a disparar más tarde a lo largo de la historia. Es decir, procura que todo lo que enseñes tenga un porqué y vaya a usarse en algún momento. Y si ves que enseñas algo que luego no vuelve a mencionarse, elimínalo. A no ser que sea para crear una sensación como de vacío o de desasosiego en el espectador. Pero que ya tiene un porqué. Que ya tendrá un porqué, ¿no? Claro, en ese caso ya tendría un porqué, pero ya digo que no suele ser el caso. Cuando vemos esto de que se menciona un personaje o algo y luego no tiene ninguna utilidad, suele ser por error. Y mira, para terminar, dos cosas. Primero, hace falta un comienzo que capte la atención a lo bestia. En una peli tienes los 5 o 10 primeros minutos, 10 minutos siendo muy generosos. En un corto es todavía más brutal. Tienes 20 segundos para captar la atención de Manolo, que ha pinchado en tu corto para verlo. Aprovéchalos, o tu corto no le llama la atención y Manolo se podrá ver TikToks. Eso es así. Claro, que volvemos un poco a lo que estábamos hablando al principio, ¿no? De podcast. Claro, y es una cosa que hay que tomar como natural. Es el medio en el que nos movemos ahora. Y segunda cosa, obviamente, el final. Cúrratelo. Que sea un final sincero. Que haya una resolución de algo. Mira tu final desde fuera y piensa si como espectador te dejaría satisfecho. Puede ser feliz, triste, repentino, desagradable, pero que tenga fuerza. Porque los 20 primeros segundos son los que decidirán si tienes la atención del jurado o del público. Pero el final, es curioso, es lo que más se va a quedar en la memoria de todos. Comprendo. Vale, Víctor, y ya para finalizar, vamos a resumir para ti, que esto me interesa que sobre todo sea para ti, tus puntos clave para construir un cortometraje. Muy bien. Pues lo primero, consigue una idea que te apasione. Dale muchas vueltas. Cocínala a fuego lento y si crees que algo no funciona, tranquilo, se te va a ocurrir cómo arreglarlo. Según mi experiencia es así. Cuando tengas la idea bien construida en la mente, haz la sinopsis. Que no es una sinopsis como la que aparece detrás de los DVDs. Que sea una sinopsis que resuma en pocas frases lo que va a pasar desde el principio hasta el desenlace. Y una vez hecho esto, súper importante, haz un logline. Es decir, lo que hemos dicho antes, una frase que resuma tu idea perfectamente, que sea potente, que te deje con ganas de más. Un granjero se une a una alianza rebelde para rescatar a una princesa de sus captores imperiales y para salvar a la galaxia entera de un arma destructora de planetas. O sea, sin previo aviso, un hombre del tiempo empieza a vivir el mismo día una y otra vez. ¡Hostia! ¿Sabes? Te dicen eso y tú quieres saber más. Si no eres capaz de hacer con tu idea una de estas frases potentes, es mejor que le des una vuelta, que le añadas conflicto o que cambies algún elemento antes de seguir desarrollándola, hasta que notes que a la gente se le pone un brillo especial en los ojos cuando dices tu frase. Crea a unos personajes a la altura. Concéntrate en ellos, en su carácter, en cómo piensan, qué les gusta, qué llevan puesto. Conócelos bien. Luego, escribe un tratamiento. ¿Qué es un tratamiento? Esto es un guión sin diálogos. Los diálogos, ponlos al principio en el tratamiento, ponlos como Pepito dice no sé qué, Michael dice no sé cuántos. Cuando acabes el tratamiento, ya tendrás todo lo que va a pasar en tu guión, bien ordenado y habrás atado todos los cabos sueltos que hayan podido quedar. Porque cuando tú tienes una idea y escribes la sinopsis es una cosa, pero cuando empiezas a escribir el tratamiento es normal que te aparezcan cabos sueltos. Esos cabos sueltos los vas a solucionar en esta fase. Entonces,
cuando ya lo tienes todo arreglado y ya tienes tu tratamiento entero, ahora te toca poner a hablar a los personajes. Ya sabes, diálogo fluido y si puedes elegir, enseñar es mejor que contar. Ten en cuenta que para escribir un guión debes aprender bien las normas de estilo, porque este es un mundo visual. Debes olvidarte de la literatura, debes escribir solo lo que se vaya a ver. Pero, y esto es lo que te dicen en muy pocos cursos de guión, en muy pocos, dentro del lenguaje técnico que se utiliza, debes atrapar mucho al lector. Si es posible en las primeras páginas. Narra con pasión. Aunque no puedas usar la misma cantidad de recursos que en la literatura, tienes que narrar con pasión. Y no uses palabras técnicas, tipo cámara, traveling, eso como mucho, ponlo 2 o 3 veces en el guión de un largometraje. Y solo si ves que es importante, o sea, porque es imposible expresar lo que quieres decir de otra forma. Ojo, yo he visto guionistas que quieren demostrar su conocimiento técnico poniendo muchas palabras técnicas, tipo, pues eso, movimientos de cámara y todo eso en el propio guión, y yo he visto productores que se ven encantados cuando leen un guión que tiene muchas palabras técnicas, porque se piensan que eso es porque el guionista lo tiene muy claro. Para mi gusto, no hay que poner demasiadas palabras técnicas en el guión, pero os vais a encontrar con quien lo prefiera. Cuando acabes el guión, y cuando acabes de escribir el guión definitivo, ahora toca la parte más importante, la más importante. Releer y reescribir. Lo coges, lo lees entero y vas cambiando cosas que no te gusten. Y así lo vas puliendo. Hay gente que dice que esto hay que hacerlo en cuanto acabas el guión y otros dicen que hay que dejarlo reposar un tiempo. Todo vale. Encuentra tu ritmo, enseña el guión a la gente que te vaya a decir la verdad. No a los que sepas que van a decirte que está bien y punto. Y cuando el guión esté acabado, o cuando estés en el proceso de relectura y de escritura, también puedes hacer esto, puedes empezar a hacer un dossier de venta. No es el guión, es el documento que explica de qué va a ir el corto, el tagline, los personajes, las localizaciones, todo para que el posible productor se haga una idea de cuánto le costaría rodarlo y del potencial que tendría. Aunque no planees vender el corto a una productora porque lo quieres rodar de forma independiente, tú haz el dossier, coge práctica. Además verás que bonito hacer el dossier, porque es muy estimulante coger tu idea y meterla en un paquete chulo, ¿no? Que la presente bien. Y a lo mejor, mientras haces esto, se te ocurre algún cambio incluso que puede mejorar tu guión original, así que viene muy muy bien. Importante, para terminar, si quieres escribir un corto efectivo pero no hay manera de que te venga ninguna idea, o si quieres pulir tus habilidades, piensa de esta forma. Una escena de una peli muy buena ya es un corto, porque los buenos guionistas hacen que cada escena tenga un arco dramático. Así que una buena forma de aprender es pensar en escenas sueltas de tus películas favoritas. Verás que muchas escenas tienen tanta fuerza por sí solas que funcionan por sí mismas, y si se presentasen a un festival de cortos lo petarían. Si quieres petarlo tú, ¿qué funciona? Pues mira, ya he dicho que nadie sabe nada, pero podemos analizar las tendencias. La comedia funciona muy bien, y el thriller de terror y de ciencia ficción también se venden bien porque hay muchos festivales específicos del género. Esto para la gente, sobre todo, que está empezando ahora. Si consigues que la gente menee el culo en el asiento, tienes las de ganar. Esa es la regla general. También se vende muy bien el corto tipo spot. Un corto que normalmente habla de temas sociales o son comedias tiernas que siempre intentan llegar al corazón. A mí no suele gustarme mucho porque la trampa se ve enseguida. Parece súper publicitario ese tipo de corto. Pero ojo, al público ese tipo de corto suele encantarle. Y es al público al que tienes que llegar, a fin de cuentas. Tampoco olvidéis que se vende mejor un corte de 2 minutos rodado de forma muy profesional que uno de 15 que está imperfecto. Sobre todo ahora que medio planeta puede rodar un corto. Y sobre todo, hablad con el corazón. Porque es lo que he dicho ahora mismo, medio planeta puede rodar un corto, eso es así.
Hay muchísimos y los hay bastante buenos. Bastante buenos. Los festivales están saturados. Lo único que de verdad puede haceros resaltar es que desde vuestro corto habléis con el corazón. Tenéis que encontrar vuestra voz, porque Spielberg tendrá a sus pies a los mejores actores y directores de fotografía del mundo. Scorsese igual, usarán las cámaras más caras, pero ninguno de ellos tiene vuestra voz, así que encontradla, trabajadla, dadle estilo y a por ellos. Claro, al final también tener claro lo que se quiere contar y hallar tu forma de cómo contar esos conflictos, esas vidas, ¿no? Que queremos transmitir a un público. Pues muchas gracias, Víctor, porque ha sido un placer tenerte como especialista del sector. Estamos encantados de que hayas estado aquí con nosotros. Y te voy a hacer Ha sido increíble. te voy a hacer unas últimas preguntas, Víctor. Muy bien. En parte para conocerte un poquito más y también para que nos muestres o nos digas con tus respuestas algunas películas, actores o directores que a lo mejor no conocemos y que nos interesa conocer. Así que bueno, te las voy a hacer rápidas para que tú contestes rápido también, ¿vale? La primera sería, ¿película favorita? Tal vez Lawrence de Arabia, Persona y Blade Runner. Y la verdad no sé si puedo elegir una de esas tres, la verdad. Comprendo. ¿Actriz favorita? Pues la verdad, últimamente Anna Magnani. No sé si he pronunciado bien el apellido. Pero bueno, ha coincidido que la he visto varias veces este año, concretamente, y es que no me la quito de la cabeza. Era increíble cómo trabajaba ella. Comprendo, muy interesante. ¿Y tu actor favorito? Pues me pasa muy parecido. No logro quitarme de la cabeza a José Luis Gómez. Porque casualmente hace muy poco vi la adaptación de Los Pazos de Ulloa que hizo Gonzalo Suárez, que es una bestia, Gonzalo Suárez. Y la verdad que José Luis Gómez me dejó sin habla, de verdad, me dejó sin habla. Y a veces el destino es curioso, porque ayer mismo lo vi en El Séptimo Día, en la película El Séptimo Día, y también me dejó de piedra, la verdad. ¿Y cuál es la película que más veces has visto en tu vida? Sin duda Lawrence de Arabia, diría yo. Porque... ¿Y película que recomendarías? Mira, Mejor Imposible, porque es mi comedia favorita y si queda alguien sin verla, la tiene que ver ya. Es una peli que te hace sentir muy bien y eso hoy día hace falta. Y también recomiendo, mira, ahora me viene a la mente, Una mujer bajo la influencia. Perfecto. ¿Y un director con el que te tomarías ahora mismo encantadísimo de la vida un café? Un director con el que me tomaría un café. Ahí me dejas de piedra. Ahí me dejas de piedra. Hay tantos, ¿sabes? Mira. Puedes escoger de cualquier momento de la historia, Pues mira, la verdad es que me vienen tres a la mente y curiosamente son muy actuales y de verdad te digo que me interesaría muchísimo poder hablar con ellos porque me interesa mucho su visión. Uno es Paul Thomas Anderson, aunque de verdad por los que más tengo curiosidad es por los dos siguientes que te voy a decir. Uno es Paolo Sorrentino y ya me fliparía tomarme un café con Alice Rohrwacher, que es una directora italiana de la cual de momento, la verdad tengo que decir, solo he visto una película, pero es increíble esta directora, de verdad lo digo, me parece de lo mejor que he visto en mi vida y me tomaría un café encantado con ella porque tengo muchísima curiosidad sobre su visión. Comprendo. Y de verdad te lo digo, la verdad que ese es mi top 3 de directores con los que me tomaría un café ahora mismo. ¿Y película esta es la penúltima pregunta? ¿Película que te cambió la vida? Pues Lawrence de Arabia también, porque por lo mismo que he dicho antes, la vi
una y otra vez y fue la película que más me estimuló para analizarla. De niño la veía una y otra vez preguntándome cómo habían hecho tal cosa, fascinándome con los actores, con los planos. Comprendo. Y última pregunta. ¿Cuál sería tu equipo perfecto para rodar un cortometraje? ¿Un corto mío o de otro? Piensa que tú eres el productor. Vale, hostia, me gusta mucho esa visión. Pues mira, reparto Anna Magnani, que otra vez no sé si he dicho bien su nombre, Meryl Streep, el Jack Nicholson de los 70, y al frente de todos, capitaneando el equipo, Marcello Mastroianni. La fotografía, ¿sabes? La fotografía de Vittorio Storaro. La música de Morricone. Y que lo dirigiera Fellini. Pero que el guión lo escribiese en colaboración con Sorrentino solo por ver qué sale de ahí. Tengo curiosidad de qué pasaría si Sorrentino y Fellini trabajasen juntos, porque el segundo es muy admirador del primero. Y mira, al final me he dejado llevar por el corazón y me han salido casi todos italianos, ¿sabes? Comprendo, curioso. Bueno, pues muchas gracias, Victote. Bueno, muchas gracias, Víctor, corrijo. Ha sido un placer y espero tenerte aquí de vuelta en un futuro podcast. Yo también, me encantaría, la verdad. Perfecto. Pues Ha sido un placer. igualmente, pues un saludo y hasta la próxima, Víctor.